Ahora vamos con el video número 6 de cálculo estructural de casa habitación. Bien, vamos a darle conclusión a lo que es cimentaciones. Bueno, pues prácticamente lo que tenemos que hacer, como se ha dicho anteriormente, es una bajada de cargas. Y vamos a hacer una bajada de cargas, por ejemplo, en este punto, ¿de acuerdo? Para que quede más, eh, pues sí, para que quede más reafirmado esto. Pues vamos a, prácticamente esto, como les comenté, prácticamente lo que rige aquí son las losas. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos, por ejemplo, esta losa es, por ejemplo, es pequeña, entonces significa que ahí vamos a tener una carga, pues, pequeña. Pero si queremos hacer un análisis en, por ejemplo, ahora vamos a explicar un poco. Aquí en esta bajada de cargas. Quiero hacer esta bajada de cargas, pues bueno, lo que va a cargar va a ser parte de esta losa y parte de esta otra losa. Entonces las dos losas que nosotros debemos de ocupar serían esta y esta, de entrepiso y obviamente de azotea. Entonces, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, esta. De este punto que sería el 3 al 1 de, en el eje D. Entonces, lo que hacemos es prácticamente poner en nuestro Excel del eje D, ponemos eje D, punto del 3 al 1 o del 1 al 3 como ustedes quieran ponerlo. Aquí vemos que es del 3 al 1 o del 1 al 3. Entonces ponemos prácticamente, empezamos siempre de arriba. Por ejemplo, empezamos con la de azotea. Y esa, la de azotea, se supone que es la... Nos vamos a nuestras bajadas de cargas, que sería la 1 y la losa, bueno, tablero 1, sería prácticamente este. Y eso lo podemos confirmar con nuestros, obviamente con nuestras dimensiones, al igual que con nuestra carga. Esta es obviamente una carga de azotea, entonces prácticamente el que tomamos es el claro largo. Vemos que es este, es de 553. Bueno, aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es poner igual y nada más seleccionar aquí el que necesitamos. Entonces le ponemos aquí tablero 1 y después que hay arriba, bueno, perdón, que hay abajo del tablero 1, pues obviamente la trave o en este caso sería una cadena. Pues bueno, ponemos cadena y le ponemos una carga de 105 kilogramos por metro cuadrado, por metro lineal, perdón. Todo esto es metro lineal. Bueno, kilogramos sobre metro, obviamente. Y ahora, ¿qué hay debajo de la cadena? Pues obviamente el muro. Entonces le ponemos muro y ponemos igual. Aquí realmente el muro, como todos son iguales, pues, pero si en tu caso son diferentes, pues ya tendrías que seleccionar pues sí, el peso del muro. Por ejemplo, en este caso tenemos un muro de 2.6. Bueno, la altura de entre pisos es de 2.6, pero quitándole la cadena, pues aproximadamente serían 2.5 metros. Entonces seleccionamos esto. Ojo aquí, esto es nuestro peso volumétrico. Bueno, nuestro peso sobre metro cuadrado. Entonces, esto es lo que pesa en un metro cuadrado de muro. Pero si lo multiplicamos por la altura, pues ya nos daría el peso sobre metro, que es lo que nosotros queremos sacar. Entonces, ahí le damos enter. Y ahora, ¿qué hay debajo del muro? Pues otra cadena. Y bueno, le ponemos 105. Entonces, ¿qué tenemos debajo o entre ello? Pues obviamente tenemos el tablero 7 y
Ya nada más seleccionamos lo que es el tablero 7. Bueno, sería aquí. Y es el lado largo. Entonces sería esto. Y ahora, ¿qué más tenemos debajo de esto? Pues bueno, tenemos una cadena de desplante. Que esa cadena de desplante, pues prácticamente sería lo mismo. Y bueno, nos faltó aquí el muro. Ponemos el muro, que sería el muro de planta baja. Pues bueno, este muro es prácticamente el mismo de arriba. Entonces, bueno, le ponemos ahí igual. Y ahora hacemos la suma de esto. Entonces, vamos a diseñar con 2900. Ese 2900 pues prácticamente lo pasamos a nuestras zapatas de corridas de colindancia porque lo hicimos en el de la orilla. Entonces tenemos 2900 aquí, 2905 me parece, a ver, 2906, 2906. Y ahora hacemos esto, que sea de punto 20 o de punto 15. Una altura, pues bueno, ya aquí la altura será conforme a, pues sí, a lo que se ve en el terreno. Normalmente es de punto 6 o punto 1. Bueno, imaginemos que es 1 metro de profundidad. Pues bueno, ya prácticamente nos va a dar el peso total de la estructura. Y aquí ponemos la resistencia que serían de 10 o 15.000. Aquí la resistencia, o sea, depende mucho del terreno en donde estés. Yo normalmente manejo que es la de 15.000 cuando veo que es un terreno firme. ¿Esto en donde? Yo normalmente pues bueno, donde hago este tipo de trabajos es en Querétaro. Entonces es una zona pues una zona muy rocosa. O sea, definitivamente este valor está muy por debajo de lo que es la resistencia real. Pero si yo no tengo un estudio de suelos, pues bueno, yo no puedo poner más que esto. Y obviamente tenemos igual zonas un poco, pues sí, con mucha arcilla, que serían en la parte de Juriquilla, en esa zona están esos suelos. Entonces ahí pues bueno, la resistencia es menor. Ahí ya sí se tiene que hacer un estudio. Ahí ya no pongo más de 10 toneladas sobre metro cuadrado. Pero bueno, lo que marca el estudio prácticamente. Eh, por ejemplo, hay otra cosa igual muy importante que no estaba comentando. Que es, por ejemplo, aquí tenemos un suelo y hacemos una excavación. Normalmente las muestras se hacen a 1 metro de profundidad, 1.5 metros de profundidad. Es en donde se hace, pues sí, una excavación y se saca un cubo de suelo. Y obviamente ese suelo se lleva al laboratorio y ahí hacen las pruebas triaxiales, que son las que a nosotros nos dan. Nos dicen la resistencia, la cohesión, el ángulo de fricción, bueno, el ángulo de fricción interna. Y pues bueno, con eso prácticamente nosotros metemos valores, que prácticamente nada más utilizamos el QU, eh, el, el peso específico del suelo, que es el peso específico de la muestra, la profundidad. Esto prácticamente se utiliza más cuando vas a hacer estructuras más grandes. Cuando haces estructuras pequeñas, o sea, como te digo, normalmente las muestras se hacen muy superficiales. Entonces ahí prácticamente ya te dan el Q último de, de prácticamente la profundidad a la cual tú vas a desplantar tu cimentación. Entonces ahí no hay mucho que mover. Pero cuando son estructuras más grandes, hay veces que es necesario ir a mayor profundidad, a 3 4 metros, 5 metros. Entonces ahí influye este valor. Que hay algunos geotecnistas que si te dan una tabla en donde te dice a tal profundidad, por ejemplo, Z, a 3 metros, el Q es igual a, por ejemplo, a 15 toneladas sobre metro. A 4 metros es a 18.
a 5 metros es a 20 y así sucesivamente. De hecho, eso es lo que tú deberías pedir cuando son estructuras grandes. Y prácticamente sí influye la profundidad porque obviamente tenemos un suelo en la parte, pues en estas, por ejemplo, este es el suelo. Si nosotros vamos bajando, obviamente vamos teniendo una mayor resistencia porque simplemente tenemos una carga aquí debido al suelo que tenemos arriba. Entonces, si nosotros nos vamos a mayor profundidad, vamos teniendo una, ¿cómo llamar esto? Esto prácticamente se llama cuando son cimentaciones compensadas. Una cimentación compensada quiere decir que, por ejemplo, tu estructura pesa 200 toneladas. ¿Ok? Entonces, eh, y tu peso volumétrico del suelo pesa alrededor de 1.8 toneladas sobre metro cúbico. Entonces, si tú sacas 200 toneladas de suelo y pones tu casa aquí, prácticamente este suelo no va a ser alterado. O sea, eh, siempre ha tenido esa carga y con esa carga está en equilibrio. Entonces, esa es una forma de hacerlo, aunque no es tan común, pero lo más común es hacerlas semicompensadas. Es sacar una parte de suelo y ya lo demás sí que soporte el suelo mediante las pruebas triaxales de las que hablé. Entonces espero no confundirte metiéndote un poco esto, pero es necesario cuando tú hagas estructuras más grandes. En casa habitación normalmente esto no influye. Como te digo, las muestras las sacan a la profundidad a la cual tú vas a desplantar tu cimentación, que sería 1 metro, más o menos 1,5 metros. Entonces no tienes tanto problema. No tienes que, no tienes que hacer este tipo de cálculos. Pero bueno, mejor que lo sepas a que no lo sepas. Yo estoy gustoso de darte este conocimiento. Y bueno, vamos a seguir con el diseño. Entonces aquí prácticamente ponemos una resistencia, un F'C, un peralte. Bueno, aquí nos dice qué peralte necesitamos. Bueno, aquí como vemos es una carga pequeña que es de 2900, pues bueno, es muy pequeña, que es prácticamente la de casa habitación. O sea, este es el rango de 2000 a 5000, es el rango y te va a dar zapatas de 30 a 60. Entonces, bueno, y ahora prácticamente seguimos revisando el peralte, muy importante, y aquí el peralte por cortante. Normalmente este peralte por cortante es muy bajo. Eh, Normalmente siempre es mayor, bueno, de hecho eh, es mayor el de momento flexionante que el de cortante. Pero bueno, con el de cortante nosotros ponemos un límite, el mínimo que nos pide la norma, y con eso obviamente si el de momento flexionante sobrepasa al cortante, nuestro resultado, pues sí, el, aquí mira, el resumen te va a dar que te va a poner el peralte máximo entre esos dos. Ok, entonces ahí no hay problema. Entonces no te preocupes por ello. Y ahora lo que revisamos es el área de acero. Pues bueno, aquí realmente nada más es poner 3 octavos o media pulgada en casa habitación. No vas a poner mayores dimensiones porque no lo necesitas. No es tan pesado, prácticamente es ligero. Y bueno, aquí ya te da una separación de 18 centímetros. La temperatura por acero, pues bueno, te va a dar una separación de 20. Bueno, aquí nos faltó modificar esto. Nos va a dar una separación de 30 centímetros.
Y bueno, seguimos revisando y ya vemos que el anclaje es suficiente. Entonces, esta zapata de este lado, por ejemplo aquí, pues obviamente vamos a tener esa dimensión. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar las otras zapatas y así seguir. Entonces, en conclusión, vamos a tener una zapata de 15 centímetros de espesor, obviamente con 3 centímetros de recubrimiento. Esto ya está incluido. Entonces, nos quedaría de esta manera. No hay más que mover aquí. Diámetro 3 octavos a cada 17.8 centímetros. El dado nos va a quedar de 15 por la altura que le pusimos. Y en el acero longitudinal, que sería en este sentido, o sea, esta varilla, la separación de esta varilla entre la otra varilla, nos va a quedar de 29.58 centímetros, con varilla de 3 octavos igual. La longitud de nuestra zapata es de 0.6 metros, de este punto a este punto. Y prácticamente de esa forma nos quedaría. Y si es al centro, pues obviamente la bajada de cargas, pues bueno, se harían de, por ejemplo, como lo hicimos de este lado, prácticamente igual. Solo tenemos que agregar el otro lado también. ¿Ok? Entonces, aquí nada más hicimos de un lado. Pero si hubiéramos tenido más más losa de este lado, pues simplemente se le suma la losa de este lado, que será la losa de entrepiso y la losa de azotea. Simplemente se agregarían esas dos cargas adicionales y obviamente nos va a dar un peso mayor. Y entonces prácticamente ese sería el resumen. Y algo muy importante se me estaba olvidando, que es sobre los Armex. ¿Cuándo ocupamos los Armex? Bien, principalmente los ocupamos para hacer un poco más económica la construcción y obviamente nos reduce tiempos. Ya no tenemos que hacer armados ni nada, simplemente ponemos el Armex y con eso, eh, pues sí, agilizamos la obra. Pero obviamente no podemos utilizar Armex para toda la construcción. El Armex nos sirve para confinar, pero no significa que, bueno, como todo esto está confinado y ese es el objetivo principal, no significa que podemos utilizar Armex para toda nuestra estructura. Simplemente los Armex los podemos ocupar para nuestras ventanas, para nuestras puertas y para nuestras mochetas. Para estructuras que realmente no requieren que cubra algún momento importante o algún cortante importante. Y aquí como no cubrimos cortantes ni momentos importantes, pues podemos poner lo que son los Armex, que serían aquí un Armex y aquí un Armex y en la parte de abajo un Armex. Al igual que en las puertas, Armex en las orillas. Y de esa forma nosotros hacemos un poco más económica la construcción y un poco más rápida. Bien, aquí al igual nos habla de tipos de estructuras, que sería tipo uno y tipo 2. Bien, el tipo uno tiene ciertas especificaciones que son un poquito complicadas de cubrir. Bien, que sería, la primera es que tenga una superficie eh, que no sea mayor a 250 metros cuadrados, entonces debe ser una casa pequeña. La otra que no sean más de dos niveles. Y obviamente debe ser casa habitacional. Bueno, puede ser casa habitacional unifamiliar o plurifamiliar. Y otra especificación es que no debe tener mayor a 10 viviendas. Bien, esto lo vemos normalmente, lo podemos ocupar cuando hacemos casas de Infonavit, que son casas muy pequeñas, pero si son más de 10 casas en este condominio, en un pequeño condominio, pues ya no nos lo permite que sean muros de 10 centímetros. La otra especificación es que sean estructuras del grupo A, que son estructuras importantes.
Entonces realmente ahora las normas son un poquito estrictas con esto, que ya no sean menores de 10 centímetros en tipo uno y en tipo 2 de 12 centímetros. Aunque realmente como utilizamos tabique rojo de barro recocido, el tabique mide 14 centímetros, entonces realmente no tenemos ningún problema con ello. Y ahora vamos a ver un poco las especificaciones para construir. Bueno, aquí tenemos principalmente los recubrimientos y el acero con un límite elástico mínimo de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este normalmente es el que utilizamos y que está en el mercado. Obviamente estos son para varillas comenzando del número 3 en adelante. Y aquí los recubrimientos nos dice que contra traves 3 centímetros. Esto lo utilizamos principalmente en cimentación, por lo cual requiere de un recubrimiento mayor, principalmente por el agua para que no dañe el acero. Tenemos muros 2.5, columnas, que en casa habitación es un poquito, pues no es tan común utilizar columnas, pero si llegamos a utilizar, el recubrimiento mínimo es de 3 centímetros. En castillos de 2 centímetros, en traves de 2.5. Y aquí dice que en la mampostería que nosotros vamos a utilizar es de barro rojo recocido de 7 por 14 por 20 centímetros. Y el mortero que nosotros vamos a emplear es del tipo 1. Este mortero es para el pegado de piezas, que sería de 125 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí tenemos otros datos importantes, que es en castillos y dalas se colará de manera que se obtenga un llenado completo de los vacíos. Debe utilizarse un concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y es lo que les comentaba, realmente no podemos meterle más porque ya sería complicado que el concreto entre en los castillos, debido a que son muy pequeños. Cuando es columnas, sí los podemos poner de 250, pero en castillos no lo recomiendo. Y bueno, aquí tenemos más especificaciones, inspección, y aquí vemos cómo se elaboraría el mortero tipo 1, que es para pegado de piezas. Y obviamente esto lo tenemos en nuestros planos, que sería prácticamente esto. Es muy similar, debido a que, pues bueno, todos tenemos que diseñar con las normas técnicas y pues en las normas técnicas viene especificado esto y con esto prácticamente se diseña. De aquí es de donde se complementan las fórmulas, ya que si nosotros queremos utilizar un mortero tipo 2, pues bueno, nos altera un poquito la fórmula. Por lo cual son muy similares eh, este cuadro. Y bueno, por último vamos a ver algo que es de igual importancia, que es prácticamente tu memoria de cálculo. Tu memoria de cálculo prácticamente es lo que tú hiciste, los valores que tú tomaste y eso tú lo conservas. Esto por algún... Esto es como un respaldo, ¿de acuerdo? Un respaldo que tú hiciste el cálculo estructural, que lo hiciste de una manera bien y que tienes todos los valores que utilizaste. Esto por seguridad. Entonces prácticamente lo que tienes que hacer es guardar estas hojas en un PDF y listo. Realmente es guardar eso y eso pues ya te lo quedas por seguridad. Por si algún día requieren alguna revisión, pues te van a pedir estas memorias de cálculo. Es lo que tú hiciste y los valores que tú utilizaste, el acero, todo, que todo esté en orden. ¿Ok? Es muy importante que hagas eso al final. Bueno, conforme vas avanzando, ir prácticamente haciendo, puedes ir copiando todo esto o haciendo capturas de pantalla. El punto es de que pues si tengas estos valores que tú agregaste, los resultados es lo más importante. Esto, los resultados y lo que utilizaste, las normas. Ahí pones normas técnicas complementarias de la Ciudad de México,
2017 o 2004. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente es hacer eso. Lo último que revisé en las normas técnicas complementarias de las 2017 es que cambiaron las resistencias. Tengo algunas pruebas de muros. Bueno, esto es algo también muy importante que quiero pues, que te lleves. Ah, hay algunos estudios, bueno, de hecho hay muchos estudios que hacen muchas universidades, en donde sacan pruebas de resistencias de materiales. Por ejemplo, aquí vemos, mira, si nos metemos a las especificaciones del tabique, pues nos dan unas resistencias mayores a las de las normas. Pero esto no conviene cuando vas a hacer una casa habitación. No conviene hacer pruebas porque son algo costosas. Pero cuando vas a hacer muchas casas, pues la gente que hace muchas casas, pues sí hace ese tipo de pruebas. Por ejemplo, estas. O sea, son pruebas que van haciendo y les van dando resistencias de sus materiales. Por ejemplo, aquí tenemos el tabique que, que nosotros pusimos, que sería el tabique de barro recocido. Y aquí nos dice que es mampostería confinada y reforzada interiormente. Obviamente esa no es. Es simplemente la que es confinada. Y buscamos mampostería confinada, que sería esta. Ahora vamos a revisar esta. Mampostería confinada. Y aquí está, mampostería confinada. Ah, mampostería confinada, sería esta. Entonces prácticamente aquí nos da los valores que resistió ante las pruebas. Pero estos valores no son los que nosotros utilizamos. Lo que nosotros utilizamos fueron valores menores, que es 15, y esto nos lo daron normas, y 3. Entonces realmente las normas sí nos limitan más, pero bueno, yo utilizo lo que nos da las normas porque ya no tenemos que hacer ninguna prueba, ya simplemente utilizamos el tabicón y listo. Entonces, eso es un dato importante. ¿De acuerdo? Y aquí igual te da estos valores, modo de elasticidad, eh, esto es rigidez. Y aquí tenemos algunos valores. Estos valores adicionales los utilizas prácticamente en los programas para hacer un análisis más detallado. ¿Ok? Pero bueno, por eso a veces vemos un poco algunas edificaciones más grandes porque simplemente ellos hacen estudios y utilizan eh, los valores. Entonces te permite hacer edificaciones un poco más altas. Y eso sería como conclusión. Ahora vamos a dar un poco más de valor. Quiero darles realmente todo el valor porque, porque simplemente se lo merecen por haber adquirido esto. Y realmente te seré muy sincero. La gente que invierte en sí misma es la que se lleva lo mejor de lo mejor. Esto normalmente nadie lo dice, pero es la verdad. Entonces vamos a ver lo que... Aquí vamos a abrir unas... Bueno, vamos a revisar un poco lo que eran los planos anteriores, que aquí prácticamente cómo se diseñan estos, pues es realmente lo mismo. Aquí vemos que utilizó losa reticular, entonces nos vamos a lo que son las hojas de Excel y buscamos losas reticulares. Por ejemplo, podemos hacerlo esto en una dirección o en dos direcciones. Aquí es dependiendo el diseño. Por ejemplo, si tenemos un muro que llega desde, bueno, que no tenemos ninguna trave en este lado o no queremos poner traves, pues podemos hacerlos en una dirección. Eh, Simplemente poner en una dirección estos. Obviamente siempre es en el lado corto. Entonces, y como
para asegurarse un poco más o que la estructura esté un poco más rígida y mejor, se le pone una riostra. Una riostra es como un elemento, eh, como un reticular, bueno, una viga, pero muy delgada, o prácticamente serían igual que las nervaduras en este sentido. Eso es lo que hago cuando lo pongo en una dirección. Pongo una riostra para simplemente que no se mueva ninguna, pues sí, ninguna nervadura. Pero bueno, esa es recomendación. Eh, y lo que hacemos aquí, como tenemos puros cuadros, pues bueno, ahí ya metemos las dimensiones y ahí nos da las dimensiones que nosotros debemos de utilizar y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Tenemos una de este punto a este punto. 2.7 más 1.5, bueno, 1.05 más 0.35. Y eso nos dice que nos da un valor de 4.10 metros. Entonces nos metemos a las hojas planos estructurales, bueno aquí cálculo estructural, y nos metemos a las losas reticulares. Y esos valores son los que metemos. Por ejemplo, aquí nos vamos a lo que son, obviamente siempre debemos de revisar lo que tenemos aquí, que es en la esquina. Entonces nos metemos y buscamos lo que las que son en la esquina. Y aquí vemos que está la losa de esquina. Entonces es de 4.10 por 3.6. A ver, vamos a ver. 3.6. Lo que hacemos es meter esos valores y metemos aquí 3.6 y 4.1. Y aquí ponemos las nervaduras de 10, 12 o 15. Por ejemplo, ponemos 12. Y la carga de 700 y un espaciamiento a cada 80. Bueno, aquí ya es dependiendo de ustedes, un peralte de igual dependiendo de ustedes. Y simplemente lo que vamos a hacer es que pase todos estos valores. Por ejemplo, aquí nos dice si utilizamos del 3 octavos, necesitamos una varilla. Entonces le ponemos una varilla. Y aquí nos marcó un valor de, bueno, en rojo. Esto es cuando no llega a pasar por acero mínimo. Ojo, aquí tenemos nuestras restricciones, que será .0026 y .015. Aquí prácticamente sí pasa. Entonces, está en el límite. Ok, lo dejamos así. Y ahora revisamos la otra y es igual. Necesitamos una varilla y listo. Aquí está el límite, pero bueno, las normas no lo permiten. Y seguimos revisando. Vemos que el cortante pasa. Y aquí ya revisamos, por ejemplo, como tuvimos una varilla arriba y una varilla en la parte de abajo, pues obviamente aquí el estribo va a ser de una rama del número 2 y nos da una separación de 44.29. Pues bueno, ponemos una separación de 25. Este es como mínimo. Ya los había corregido, pero bueno, a lo mejor no se guardó. Bueno, y ahora lo que hacemos es eh, para revisar y vemos que ya todo está correcto, que, que todos nuestros valores han pasado. Entonces como conclusión nos quedarían varillas del número 3, una en la parte de abajo, aquí vemos el dibujo, y una en la parte de arriba, de, con un ancho de 12 centímetros, un peralte de 25 centímetros, recubrimientos de 2 centímetros en la parte inferior y en la parte superior. De esa forma nos quedaría el diseño. Y pues bueno, ya simplemente revisamos aquí, por ejemplo, en los planos y ya. Checamos que prácticamente es lo que aquí metieron en los planos.
Y aquí podemos ver que en este caso, bueno, como decimos, simplemente en el de una losa, que sería esta, pero tal vez en esta otra losa obviamente carga más. Entonces lo que tratamos de hacer es hacerlo homogéneo. Entonces utilizamos el valor máximo de todas nuestras losas que nos dio. En este caso, además, las puso de 15 por 25. De 15 por 25 con el acero de una brilla del número 3 no pasa. Vemos que en la cuantía mínima ya no cumpliría. Tendría que ser una brilla del número 4. Y bueno, de esa manera nosotros podemos revisar los planos y podemos hacerles ajustes o algo así. Y pues bueno, prácticamente vemos que este plano pues está parcialmente bien. Como ya les había comentado, aquí revisé y encontré varios errores que ya los confirmé y evidentemente tuvieron que cambiarlos. Realmente el tema de losas sí es un tema que se necesita de revisar a detalle como lo hicimos para poder entenderlo bien. Por ejemplo, también tenemos otra cosa muy importante. Cuando tenemos voladizos, las nervaduras siempre deben de salir. Aquí podemos ver en en este caso cómo las nervaduras si, si salen aquí. ¿Entiendes? Y aquí vemos que igual. Bueno, en este caso es losa de billete y bovedilla, pero es lo mismo. Vemos cómo si debe de salir, cómo es preferible dejarlas en este sentido. Es muy preferible a dejarlas de este sentido. No se puede, dejarlas en este sentido no conviene porque tendrías que poner unas vigas muy grandes. Lo que quieres es no dejar las losas muy aperaltadas, entonces las dejas de este sentido. Y para hacer un análisis de ese tipo de losas es prácticamente, por ejemplo, aquí tenemos algo así y tenemos nuestras nervaduras. Ok, y de esta forma. Entonces prácticamente lo que hacemos es lo mismo que una viga. Las nervaduras más con mayor acero van a ser prácticamente estas, porque normalmente siempre tenemos muros en esta parte. Entonces estas las vamos a diseñar como pues un poco más grandes. Por ejemplo, lo que queremos de las losas reticulares es prácticamente tener una dimensión igual, que es de 20 o 25. ¿Ok? Y poner nuestras nervaduras en dado caso que no llegue a pasar por las cargas y que el momento sea grande y que con dos varillas del número 4 no llegue a pasar, nuestra nervadura de 15 o de 12 por 25, pues lo que hacemos es incrementarlo, ir incrementando ir poniendo más acero en la parte de arriba, principalmente es en donde va, pues sí, es en donde va a necesitar el acero. En la parte de abajo también por temperatura, pero en la parte de arriba es en donde va a hacer los esfuerzos. O sea, el diseño, las hojas de Excel te dan el acero para la parte de arriba. ¿Ok? Si te dan 5 centímetros cuadrados, pues son 5 centímetros cuadrados en la parte, solamente en la parte de arriba. ¿Ok? Eh, entonces de esa manera nosotros solucionamos. Y aquí viendo un poquito más el caso, igual se hace una bajada de cargas,
que sería de esta manera, igual de esta manera. Entonces, pues obviamente llega una carga a esta nervadura, y esta nervadura la revisamos. Así tengamos 5 nervaduras en esta losa de a lo mejor 5 metros, pues vamos a hacer separaciones y así revisar una por una, nervadura por nervadura. Prácticamente serían, para hacer una reducción, sería revisar las de las orillas, sería este y uno del centro, porque este es igual que este y este es igual que este. Entonces prácticamente diseñarías este de la orilla y uno del medio. Posiblemente este si tienes un muro más grande, o que no sea uniforme este con este. Pero bueno, de esa forma tú diseñarías lo que sería el voladizo. Y prácticamente esto sería todo. Ahora sí hemos finalizado el curso. Realmente espero haberte dado muchísimo valor y ya no pierdas oportunidades. Realmente te van a empezar a llegar oportunidades de este tipo de trabajos, o posiblemente ya te llegaron y por eso estás revisando o por eso compraste el curso, porque ya te han llegado oportunidades y realmente ya no regresan. Tendrás que ir a buscarlas. Pero bueno, te felicito por haber adquirido el curso y por haber invertido en ti. Realmente esto que invertiste no es nada, pero significa mucho. Y obviamente las personas que se llevan lo mejor de lo mejor son las que invierten en sí mismo. Bueno, esto sería todo por el curso. Espero haberte dado 10 veces más valor de lo que tú invertiste aquí. Y mi último consejo o sugerencia es realmente ve y empieza a aplicar lo que has aprendido en este curso. Realmente ya estás listo para hacer un cálculo estructural de una casa habitación. Ya estás listo. Entonces ve y consigue trabajo, ve y anuncia que haces cálculo estructural, ve y haz lo que sea necesario por empezar a realizar este tipo de trabajos. Y obviamente si en algún momento te atoras o algo así, puedes consultar a un estructurista, pero te recomiendo que no vayas al principio. Te recomiendo que no vayas al principio. Esfuérzate lo más que puedas y como última opción recurre a un estructurista que te revise tu trabajo. Incluso puedes consultar con nosotros y nosotros te hacemos una revisión de tu proyecto. Y bueno, eso es todo y realmente te deseo mucho éxito.